Bienvenidos a su espacio, cursos didácticos, solución paso a paso. Estamos en la materia de geografía cuarto grado. Bloque 3, la cultura en México, lección 4, página 106 a la 112. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. La postal. Hola Donalli, soy Italibi de Guerrero. Leí en tu carta que vives en Pinoteca Nacional, Oaxaca. Me alegro saber que tu ciudad también forma parte de la región mixteca a la que yo pertenezco. Mi pueblo se llama Ususabi o Pueblo de la Lluvia. Vivimos en la región de las montañas altas de Guerrero, donde hay muchas nubes y se ven bosques, entre los que cultivamos maíz y café. Mi maestra nos dijo que somos una comunidad intercultural, porque convivimos de cerca con los tlapanecas, los nahuas y los mestizos. Por esta razón, también somos políglotas, es decir, hablamos varias lenguas, como mixteco, tlapaneco, náhuatl y español, dentro de la misma escuela. Yo casi no hablo náhuatl, pero algo lo entiendo. Te mando un fragmento del poema que mi familia leyó durante la cena. Muchos saludos desde mi montañoso y bonito lugar, Italibi. Muy bien, aquí está el fragmento escrito en su lengua y en español. Lo que somos, tan frágil es nuestro cuerpo, que siendo materia humana se convierte en nada. E inmortales nuestros pensamientos, hay de estos que solo quedan recuerdos. En el estado de Guerrero hay distintos pueblos indígenas que de generación en generación aprenden a hacer artesanías, como los huipiles amuzgos. Mujeres de Acatlán Guerrero. Son las dos imágenes que nos muestra nuestro libro de texto o que le envía en la postal. Muy bien, continuamos. Página 107, la cultura en México. Comencemos. Como bien dice Italibi, muchos de los pueblos indígenas de México son políglotas, o al menos bilingües, pues conservan su lengua materna, como el mixteco, y además han aprendido a hablar español para comunicarse con los mestizos. La lengua que hablamos es una manera de expresar cómo vemos el mundo, investiga palabras de origen indígena y coméntalas en grupo. Muy bien, aquí tenemos algunas como ejemplo. Cornelt, niño. Asquel, hormiga pequeña. Papalote, mariposa. Jitomate, tomate. Tepalcate, vasija de barro. Soquete, sucio. Calincha, mujer varonil o fuerte. Seguramente ustedes habrán encontrado unas diferentes o escritas en otras lenguas. Muy bien, continuamos. Busca algún poema, leyenda o canción indígena que te guste por lo que dice o por cómo suena, y escribe un fragmento en tu cuaderno. Puedes preguntar a tus abuelos o familiares y consultar algunos libros del rincón de la biblioteca escolar. Por ejemplo, Los hilos que nos tejen, El mensajero del cuervo, El horno. Aquí tenemos uno que está escrito en maya. Agua clara, de plata y de cristal, ardiente como una llama, como si fuera un manantial. Yo soy la dueña de la clara, de la redonda inmensidad. Escucho que alguien te nombra, agua clara de mi soledad. En grupo, seleccionen algún fragmento e identifiquen si tienen semejanzas en lo que expresan o por el ritmo que llevan. Ardiente como una llama. Sí existe semejanza. Definan si son expresiones de una forma de vida urbana o rural. Sí, son expresiones de una forma de vida rural. Aprendamos más. Herencia indígena. México es una nación formada por diversos grupos culturales
que comparten elementos como lengua, religión o historia. Muchos de estos grupos corresponden a pueblos indígenas y tienen tradiciones que practican desde hace muchos años, antes de la llegada de los españoles, y las transmiten de una generación a otra. Como sucede con todas las culturas, se mezclan con otras tradiciones. ¿Qué tradiciones aprendieron tus padres de sus abuelos y aún practican? Pues aquí, como lo muestra nuestro libro de texto, el Día de Muertos es una tradición que aún se practica. La lengua, la vestimenta, algunas ceremonias, los rituales, las creencias, los platillos y la arquitectura son parte de estas tradiciones que expresan la cultura o visión de cada grupo. En México es un país con una gran mezcla de tradiciones y culturas. Esto nos brinda una riqueza cultural que nos permite tener y estar en contacto con distintas formas de expresión, como lo muestra nuestra imagen de nuestro libro de texto, cómo realizan un ritual. Muy bien, continuamos con nuestro ejercicio. En nuestro país se reconocen más de 60 pueblos indígenas, todos con lengua propia, tradiciones muy particulares y una distribución territorial variada, pues habitan en las selvas, en los bosques o en las regiones desérticas. Están concentrados sobre todo en el sur, sureste y centro del país, aunque hay algunos en el norte como los tarahumaras y los pimas. ¿Cuáles son los pueblos indígenas que habitan en tu entidad y qué lenguas hablan? Tlapanecas, nahuas, mestizos. Hablan el náhuatl, mixteco, tlapaneco, amuzgo. Al final de esta lección hagan una estampa de algún pueblo indígena del país. Para ello es necesario que comiencen a investigar acerca de las manifestaciones culturales de los pueblos, tales como su vestimenta, alimentación, fiestas y rituales. Registren sus hallazgos, pues los van a utilizar al concluir la lección. Exploremos. En parejas observen el mapa y la gráfica de principales lenguas indígenas de México. En la página 33, anoten en su cuaderno en forma de lista las 10 lenguas más habladas. Después, escriban a la derecha cada entidad donde se hablan y resalten con color las 3 entidades que más se repitan. Muy bien, vamos entonces por partes. Primero vamos a checar la página de nuestro atlas, página 33. Aquí lo tenemos, como pueden observar, principales lenguas indígenas. Y aquí están distribuidas todas las lenguas en nuestro territorio nacional, algunas en el norte, algunas en el centro, en el sur y sureste. ¿Sí? Y nos hablan acá de todas las agrupaciones lingüísticas de los pueblos indígenas. Vamos a hacer un acercamiento para que lo vayamos analizando. Por ejemplo, acá tenemos náhuatl, maya, mixteco, tzotzil, otomí, aquí mayo, chatino, huichol, amuzgo. De este lado tenemos serí, tlahuica, izcateco, papago. Ahora vamos a ver nuestro mapa. Ustedes pueden observar en qué estado tienen más variedad de lenguas. Puede ser Oaxaca. También está Chiapas, Tabasco, Yucatán,
y de esta parte está Guerrero, Puebla, Hidalgo, ¿sí? Y al norte pues tenemos a Sonora y Baja California. Muy bien, una vez que analizamos esto, continuamos con nuestro ejercicio. Dice, primero, formen una lista de las 10 lenguas más habladas. Después, escriban a la derecha cada entidad donde se hablan. Muy bien, entonces ya tenemos aquí las 10 lenguas más habladas. Y acá en los estados donde se hablan. Náhuatl se habla en Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Durango, Guerrero, DF, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas. El maya se habla en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El zapoteco se habla en Oaxaca y en menor medida Guerrero, Puebla y Chiapas. El mixteco se habla en Oaxaca y con menor cantidad de hablantes en Veracruz. Celtal en Chiapas, Tzotzil en Chiapas, Otomí en el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. El totonaca en Veracruz y Puebla. El mazateco en Veracruz, Oaxaca y Puebla. El chol en Chiapas, Tabasco y Campeche. Muy bien, una vez que ya definimos esto, ahora vamos con lo otro. Resalten con un color las 3 entidades que más se repiten. Tenemos Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Ahora observen el mapa de población de habla indígena en la página 32 de su Atlas de México. Página 32. Población de habla indígena. Y aquí podemos observar nuestro territorio nacional, donde más se habla es Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Son los 3 estados donde mayor se hablan estas lenguas, donde más se hablan. Muy bien, una vez que ya checamos esto, luego están los rojos, que viene siendo Guerrero, Puebla, Hidalgo, ¿sí? Y ahí estamos viendo los demás estados. Y acá abajo tenemos una gráfica. Vamos a checar nuestra gráfica que nos indica porcentaje de habitantes mayores de 5 años que hablan lengua indígena. Los 3 estados donde hablan más es en Oaxaca, Yucatán y Chiapas. ¿Sí? Aquí tenemos. Y así va haciendo mención de cada una de las entidades federativas, de cómo es que está conformada la lengua indígena en cada una de ellas. Muy bien, una vez que ya lo analizamos, continuamos. Y anoten en su cuaderno los 3 estados con mayor población de estos hablantes. Como pudimos observar, son Oaxaca, Yucatán y Chiapas, pero lo volvemos a verificar. Aquí lo tenemos. Oaxaca, Yucatán y Chiapas. Tomando en cuenta los mapas anteriores, respondan en su cuaderno. ¿En qué estado hay mayor variedad de lenguas indígenas? En Oaxaca. ¿En qué estado hay mayor población que habla una lengua indígena? Oaxaca tiene la mayoría de hablantes de lengua indígena en el país. ¿Coincidieron los estados que ustedes identificaron en el cuadro con los que identificaron en el mapa? Sí. ¿Por qué? Hay correspondencia entre las entidades del cuadro y el mapa, sobre todo en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Comparen el mapa de población de habla indígena con el de alfabetización, página 30, y el de grado de escolaridad, página 31 de su Atlas de México, y respondan en su cuaderno. Muy bien, vamos a visualizar
El de la página 30, aquí lo tenemos, alfabetización. Y vamos a visualizar el de la página 31, grado promedio de escolaridad. ¿Cuáles de las tres entidades con mayor población de habla indígena tienen menor alfabetismo y menor instrucción al terminar educación primaria? Muy bien. Nos está pidiendo los que menos, ahora sí que se preparan. Vamos entonces a nuestro mapa para checarlo. El de grado, está pidiendo el de grado de escolaridad. Y aquí lo tenemos. Vamos entonces a acercarlo para que ustedes lo puedan ver mejor. Y los menos estudiados son Oaxaca y Chiapas. En primer lugar Oaxaca, en primer lugar Chiapas y en segundo Oaxaca. En grupo, platiquen sobre qué les dice la información anterior acerca de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Pueden buscar imágenes e información sobre las características de aquellos pueblos indígenas de nuestro país que tienen las 5 lenguas más habladas y las 3 menos habladas. Tráiganlas a la escuela. Las imágenes y la información pueden ser sobre trajes, alimentos típicos, tradiciones y costumbres. En su mayoría los pueblos indígenas viven en zonas rurales, practican la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento de los bosques, pero son los grupos de población más marginados de nuestro país. Las 5 lenguas más habladas son el náhuatl, maya, mixteco, xeltal y tzotzil. Las 3 lenguas menos habladas son el ahuacateco, tuzanteco y ayapaneco. El primero en la región maya, el segundo en Chiapas y el tercero en Tabasco. Culturas híbridas. Nuestras tradiciones y costumbres son herencia de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurrieron y ocurren a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, alimentos como los chiles en nogada expresan la combinación de sabores y sabores de origen indígena. El chile poblano y mestizo, la nuez de Castilla, la granada andaluza, traídas de España y cultivadas en México. Además se relacionan con una época particular del año, agosto-septiembre, cuando se celebra la independencia de México y cuando la nuez y la granada se cosechan en las regiones semidesérticas del país, como el valle de Mezquital en Hidalgo. La combinación de prácticas culturales entre grupos étnicos también se observa en las ciudades. En estas conviven mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. Los mestizos, así como los indígenas, se subdividen en muchos otros grupos que se distinguen por la religión que practican, por los barrios o colonias donde habitan, por el tipo de labor que desempeñan o por sus expresiones culturales como la música. En las ciudades también se han formado las llamadas tribus urbanas, que son grupos de personas, sobre todo jóvenes, identificados por una actividad, un tipo de música, una vestimenta o incluso por una forma de hablar muy particular. Algunas de estas tribus urbanas son los darks, los rockeros, los hip hoperos, los punk y los skaters. Platican en el grupo si conocen algunas de estas tribus y qué opinan sobre su comportamiento. Pues los más comunes son los rockeros, ¿sí? Son los que los identificamos con mayor facilidad. Muy bien, por ejemplo, acá los que pintan, ¿cómo les llamamos? Grafiteros.
Por ejemplo, acá en la imagen pudiera ser lo que es un punk o un rockero. Depende, ¿no? Cómo lo relacionemos. Muy bien, continuamos. Actividad. En grupo, comenten las tradiciones que aprendieron de sus abuelos y que ustedes aún practican. Traten de identificar las que son de origen indígena, mestizo o extranjero. Las fiestas tradicionales como el Día de Muertos es indígena la tradición. El 12 de diciembre es de tradición mestizo, el Halloween es de tradición extranjero. En comidas, la indígena es la tortilla y enchiladas, la mestiza el mole y chiles en nogada, la extranjera son las pastas. Ustedes posiblemente pues tengan otro tipo de comidas que las van a anotar en esta lista. Y la actividad se va a realizar en grupo porque se van a colocar una hoja, unos compañeros y otros van a identificar qué tipo de comida es o a qué tradición corresponde, ¿sí? Si mestiza, si extranjera o indígena. Muy bien, continuamos. En equipo lean la nota informativa de la página siguiente y hagan lo que se pide a continuación. Soy Teresa y tengo 3 hermanos. Donde habito hay muchas casas y mucha gente con prisa. Mi departamento está en un edificio alto. Nos levantamos a las 7 de la mañana y se siente frío. Después de desayunar fruta y leche con pan, me voy con mis hermanos a la escuela. En el camino a la parada del camión a veces jugamos a contar las ventanas o los coches. Y cuando es el recreo me gusta jugar con mi amiga Amalia a saltar la cuerda. A veces mis papás nos llevan al cine. Muy bien, ¿qué nos da a entender entonces? Que es una ciudad. Soy Gabriela. Vivo en el sur del país, en la sierra, donde hay muchos montes. Como a veces hace frío, me gusta tomar atole bien caliente en la mañana. Comemos platillos hechos de maíz que mi familia siembra. Mi casa es de adobe, la hizo mi papá. Luego le puso techo y un fogón para que mi mamá cocine rico. Ella sabe tejer en telar de cintura. Para las fiestas todos ayudamos en la cocina y bailamos. Los hombres tocan música con instrumentos como la tuba, que suena fuerte. Esto nos indica entonces que es una comunidad, ¿sí? Como lo vemos en la imagen. Ahora vamos a las preguntas y respuestas. ¿Dónde consideras que hay mayor densidad de población? ¿Dónde vive Gabriela o donde vive Teresa? ¿Por qué? Donde vive Teresa, ya que es una ciudad. Hay mucha gente en su trayecto a la escuela. Efectivamente, como lo podemos observar en la imagen. ¿Qué características originadas por la concentración de habitantes crees que hay en el lugar donde vive Teresa? ¿Por qué? La población tiene que vivir en departamentos porque no hay mucho espacio destinado a las viviendas unifamiliares. Gran parte de la población se desplaza en medios de transporte como camiones y metro. Además, siempre hay mucha gente en la calle. Así es, por ejemplo, en las ciudades es muy común que veamos este tipo de edificios donde está lleno de departamentos. Muy bien, continuamos con las preguntas y respuestas. En los lugares donde vive Gabriela y Teresa, ¿qué movimiento migratorio sucede? ¿Por qué? En donde vive Gaby, emigración, porque en su localidad existen problemas económicos y sociales y por lo tanto las personas necesitan mejorar su calidad de vida y optan por buscar mejores lugares donde vivir. En donde vive Teresa, inmigración interna, porque es una ciudad que cuenta con diversas fuentes de trabajo, servicios públicos y de entretenimiento. Por lo tanto, las personas que necesitan una mejor calidad de vida optan por irse a vivir a lugares como el que describe Teresa.
Elabora 3 listas, una en la que escriba los rasgos culturales del lugar donde vive Teresa, otra con los rasgos culturales del lugar donde vive Gabriela, y la tercera con las características culturales de tu colonia o barrio. Teresa, forma de vestir, estilo arquitectónico más moderno, transporte. Donde vive Gaby, fiestas tradicionales, producción artesanal, festividades, lenguas indígenas, vestimenta tradicional, cocina prehispánica, música tradicional. En mi colonia es de estilo colonial, celebración de la Semana Santa y fiesta del Jumil. Muy bien, entonces aquí ya identificamos y describimos a cada una de los lugares donde vive cada persona, donde vive Tere y donde vive Gaby, y nuestra colonia o barrio. Muy bien, con esto pues concluimos la lección 4 y pasamos a mis logros. Para conocer si el lugar donde vive Teresa está densamente poblado, debemos saber el número de habitantes y la superficie de la ciudad. El lugar donde vive Gaby es rural porque no hay edificios y en las casas vive poca gente. Algunos rasgos culturales del lugar donde vive Tere son los tejidos de telar de cintura y la música que tocan con tuba. Son las causas principales por las cuales las personas migran para buscar un empleo, mejorar su situación económica y tener mejores servicios educativos y de salud. Son causas de que la población rural se traslade a las ciudades, la concentración de servicios y empleos en las ciudades. Muy bien, y con esto concluimos el bloque 3. Espero que cada una de las respuestas sea de gran utilidad para ti, que te faciliten a realizar tu actividad de tu libro de texto con mayor facilidad y práctica. Una vez dicho esto, no queda más que agradecerte tu visita al canal y sobre todo ese apoyo que nos has brindado. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos. La solución de los libros de texto. Si te fue útil el video, compártelo con un compañero o con otro papá para que siga apoyando a su hijo. Y no olvides, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.